Lección 4. ¿Cómo? ¿Cómo? Lee. ¿Cómo se redacta un recado? Ya sabemos cómo, con claridad, precisión y buena ortografía. A. Y como dijimos en páginas anteriores, debe llevar fecha, hora, destinatario, etc. Escribe a continuación las 3 palabras que están en negritas en el texto que acabas de leer. Observa que en el texto 9 la palabra cómo se acentúa cuando es interrogativa, directa o indirecta. 1 y 2, en el ejemplo 3 no se acentúa, porque es solo un nexo, su función consiste en unir o enlazar 2 oraciones. Estilo directo. ¿Cómo está Marta? ¿Cómo se sabe si ven? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo es posible? Estilo indirecto. Pregunté que cómo estaba Marta. Ya verá usted cómo se iluminan, dijo que cómo le gustaba. Exclamó que cómo era posible. Ya habrás notado que en el estilo indirecto la palabra cómo va acentuada porque conserva el sentido interrogativo o exclamativo. Es decir, tiene significado de pregunta, de duda o de admiración. Podemos entonces afirmar que la palabra cómo se acentúa cuando se usa en sentido interrogativo. ¿Cómo se siente hoy? Pregunté que cómo se sentía hoy. O exclamativo. ¿Cómo han crecido? Comentó que cómo habían crecido. En los siguientes ejemplos observa cuidadosamente los acentos de las palabras que están en negritas. Pregúntale dónde lo guardó. ¿Qué? No van a venir. No veo qué es lo interesante. Con qué alegría los recibió. No sabemos a qué colección pertenece. No sabes cuánto me alegro. Tal vez tú sepas por qué no vino Luis. María sabe cuál es. No entiendo de quién estás hablando. Me pregunto hasta cuándo esperaré. No me había fijado cuánto tardadas. No sabe cuántos días han pasado. Copia cuidadosamente las oraciones anteriores. Ya habrás observado que, al igual que, cómo, las voces, qué, quién, cuál, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, dónde, cuándo, pueden llevar acento cuando tienen sentido interrogativo, exclamativo o cuando tienen valor intensivo. Es decir, cuando queremos dar más énfasis a lo que decimos. Lee cuidadosamente. Sabiduría. ¿Qué se debe hacer cuando el ruiseñor se niega a cantar? Retorcerle el cuello, contestó el primero. Obligarle a cantar, dijo el segundo. Esperar a que cante, declaró un tercero, que era un sabio. Leyenda japonesa. En el libro de la imaginación. Separa los nexos de los interrogativos. Nexos. Interrogativo. Observa que, cuando y que, únicamente actúan como nexos. No tienen valor ni interrogativo ni exclamativo. Por eso no llevan acento gráfico. Acentúa las palabras en negritas cuando sea necesario. Me contestaron que no sabían cuándo iban a regresar. ¿Cómo? ¿Estabas aquí? Pues, ¿a qué hora llegaste que no me di cuenta? A veces cuando pienso que lejana está ya mi juventud y cuántas cosas he dejado sin hacer. ¿En dónde quedaron los lápices que acabamos de comprar? No saben cuál es tu expediente ni cuál es el mío. No sé cómo van a resolver esto. Se pone furioso si le hablan por teléfono cuando está estudiando, pero ¿quién va a adivinar a qué hora estudia? Ya lo buscaron donde les dijiste y no lo encuentran, no estará en el lugar que dijo Roberto. Las personas con quienes nos entrevistamos ayer no saben en cuánto tiempo podrán terminar el trabajo. Como no tengo tiempo ahorita, ni sé cuándo lo voy a tener, no puedo darles una cita. Ya lo haré en cuanto pueda. El niño se porta como loco, razón por la cual no hay nadie que quiera cuidarlo. Me contestaron que no sabían cuándo iban a regresar. ¿Cómo? ¿Estabas aquí? Pues, ¿a qué hora llegaste que no me di cuenta? A veces cuando pienso que lejana está ya mi juventud y cuántas cosas he dejado sin hacer. ¿En dónde quedaron los lápices que acabamos de comprar? No saben cuál es tu expediente ni cuál es el mío. No sé cómo van a resolver esto. Se pone furioso si le hablan por teléfono cuando está estudiando, pero ¿quién va a adivinar a qué hora estudia? Ya lo buscaron donde les dijiste y no lo encuentran, no estará en el lugar que dijo Roberto. Las personas con quienes nos entrevistamos ayer no saben en cuánto tiempo podrán terminar el trabajo. Como no tengo tiempo ahorita, ni sé cuándo lo voy a tener, no puedo darles una cita. Ya lo haré en cuanto pueda. El niño se porta como loco, razón por la cual no hay nadie que quiera cuidarlo. Escribe en 2 columnas en el orden en que aparecen en las oraciones, las palabras que no acentuaste, nexos, y las que sí acentuaste, interrogativos o exclamativos. Nexos.
qué, cuándo, dónde, qué, quiénes, cómo, cuánto, cómo, cuál, qué. Interrogativos o exclamativos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lee atentamente. Lágrimas. En sus memorias, Alejandro Dumas dice que era un niño aburrido hasta llorar. Cuando su madre lo encontraba así, llorando de aburrimiento, le decía: ¿por qué llora Dumas? Dumas llora porque Dumas tiene lágrimas, contestaba el niño de 6 años. Gastón Bachelard en el libro de la imaginación. Escribe a continuación las palabras en negritas. Observa. ¿Por qué? Es una forma interrogativa, directa o indirecta. Porque es una conjunción causal, es decir, introduce una oración que expresa causa o razón. Porque es un sustantivo. Equivale a la causa. Acentúa las palabras en negritas cuando sea necesario. No entiendo por qué no han venido todavía. ¿Por qué no fueron a la conferencia? No nos quieren decir el porqué de su decisión. No podemos salir porque no hemos terminado el trabajo. No entiendo por qué no han venido todavía. ¿Por qué no fueron a la conferencia? No nos quieren decir el porqué de su decisión. No podemos salir porque no hemos terminado el trabajo. Este. Lee con atención. ¿Acaso imposible? Nevaba cuando el ómnibus lo dejó frente al hotel. Pensó que era la segunda vez que veía nieve. La otra había sido en Nueva York, en un repentino viaje que debió realizar, al igual que por cuenta de la sociedad anónima. Hacía casi 3 años, pensó que en este momento le hubiera gustado tener cerca a Clara, su mujer, y a Eduardo, su hijo de 5 años. Mario Benedetti, la muerte y otras sorpresas. Escribe a continuación las palabras en negritas. Los demostrativos, ese, aquel, pueden llevar o no acento, dependiendo de su función gramatical. No llevan acento gráfico cuando actúan como adjetivos. Esto es, cuando van seguidos de un sustantivo al cual modifican. Esta casa. Aquel día. Generalmente se colocan antes del sustantivo, pero en ocasiones pueden ir después. La casa esta. El día aquel. Lee con atención. Este libro no me interesa. Es importante leer estos ensayos. Mi tía vivía en esta casa. Voy a necesitar tiempo para hacer estas traducciones. No va a estar listo para ese día. En esos artículos puedes encontrar la información. Esa señora es la mamá de Teresa. No puedo abrir esas cartas. En aquel tiempo no existía la electricidad. No es posible usar hoy aquella escalera. Con aquellos zapatos no podría caminar bien. Pueden hablar con aquellas personas. Escribe a continuación, en el orden en que aparecen, las palabras en negritas. La primera palabra de cada conjunto es un adjetivo demostrativo. La segunda es un sustantivo. Podemos decir entonces, cuando los demostrativos, ese, aquel, actúan como adjetivos, es decir, cuando acompañan a un sustantivo al cual modifican, no llevan acento gráfico. Atención, los demostrativos, esto, eso, aquello, nunca se acentúan. Ese, aquel. Lee con atención. 3 hombres en el bosque. 3 hombres marchaban por el bosque cuando, de pronto, encontraron un tigre que amenazaba desgarrarlos. El primero de ellos dijo: hermanos, nuestra suerte está decidida, la muerte es segura, el tigre va a devorarnos. Hablaba así porque era fatalista. El segundo exclamó: hermanos, imploremos juntos al Dios Todopoderoso. Solo la gracia de Dios puede salvarnos. Este era piadoso. Pero el tercero dijo: ¿por qué molestan a Dios? Mejor será que inmediatamente nos subamos a estos árboles. Este en verdad amaba a Dios. Simer. Weseit Indiens en el libro de la imaginación. Escribe a continuación las palabras en negritas. Ya habrás notado que ambas llevan acento gráfico y que su función no es adjetiva porque no acompañan a un sustantivo. Observa cuidadosamente las oraciones en que aparecen los demostrativos del texto 16. Este era piadoso. Este en verdad amaba a Dios. En estas oraciones el demostrativo, es un pronombre y se refiere a un término ya mencionado antes. En otras palabras, el uso del pronombre evita la repetición innecesaria de una palabra que ya se ha dicho antes. En las oraciones del texto 16 que estamos observando, ¿cuál es la palabra a la que se refieren?
Hombre. Sería innecesario decir. Este hombre era piadoso. Este hombre en verdad amaba a Dios. Entonces, para evitar esa repetición usamos un pronombre demostrativo. Los pronombres demostrativos llevan acento gráfico. Recuerda. Esto, eso, aquello, nunca llevan acento gráfico. Acentúa las palabras en negritas cuando sea necesario. Recuerda que también acentuamos las mayúsculas. No les interesan estos artículos, prefieren aquellos. Esa no es mi obligación. Yo solo tengo que arreglar estos documentos. No sabe nada de eso porque esta no es la oficina de trámites. Cuando veas esa película me dices si crees que es mejor que esta. En aquellos tiempos no existían ni la luz ni el teléfono. Estos son el resultado de inventos más recientes. Eso que dices me parece superficial. Creo que podríamos buscar aquellos libros de los que nos habló el maestro e informarnos un poco más sobre esto. No les interesan estos artículos, prefieren aquellos. Esa no es mi obligación. Yo solo tengo que arreglar estos documentos. No sabe nada de eso porque esta no es la oficina de trámites. Cuando veas esa película me dices si crees que es mejor que esta. En aquellos tiempos no existían ni la luz ni el teléfono. Estos son el resultado de inventos más recientes. Eso que dices me parece superficial. Creo que podríamos buscar aquellos libros de los que nos habló el maestro e informarnos un poco más sobre esto. Lee cuidadosamente el siguiente texto y agrega todos los acentos que se han omitido. A los teléfonos públicos. Los teléfonos públicos son un servicio muy conveniente, o, mejor dicho, serían un servicio muy conveniente si no fuera tan malo. No sé quién es el que determina dónde y cómo se han de instalar los teléfonos públicos, pero según todo parece indicar, esta persona tiene la impresión de que por teléfono nunca se dice nada serio, ni confidencial, porque los teléfonos públicos lo son, no solo porque cualquiera puede usarlos, sino porque cualquiera puede oír lo que dice el que los está usando, excepto, en muchos casos, el que está del otro lado de la línea, porque la transmisión suele ser defectuosa. Esta persona también tiene la impresión de que los camiones no hacen ruido porque los teléfonos están a los cuatro vientos. Los teléfonos que están en casetas tienen otra clase de inconvenientes. Las casetas con puertas son, a veces, inútiles, porque no se puede salir. Estos problemas se acaban cuando alguien llega y se lleva las puertas. Hay, también, quien se divierte poniendo 20 en la vía del tren y echándolos, ya que están hechos tortilla, en la rendija de algún teléfono. Las casetas de puerta tienden a desaparecer y están siendo sustituidas por unos escudos de plástico que no permiten la entrada a nadie que tenga más de 30 centímetros de envergadura. Por si esto fuera poco, ahora nos han prometido nuevos teléfonos públicos que funcionan echándoles un tostón, que es una moneda casi desconocida en nuestro país. Tienen la ventaja sobre los anteriores, de que a los 3 minutos de conferencia se corta la comunicación y para seguir hablando hay que echar otro tostón. Jorge Ibargüengoitia Viajes en la América Ignota. Tienes que haber puesto 44 acentos en el texto. En caso de que no coincida el número, lee el texto otra vez y trata de colocar los acentos, antes de acudir a tu comprobación. Los teléfonos públicos son un servicio muy conveniente, o, mejor dicho, serían un servicio muy conveniente si no fuera tan malo. No sé quién es el que determina dónde y cómo se han de instalar los teléfonos públicos, pero según todo parece indicar, esta persona tiene la impresión de que por teléfono nunca se dice nada serio, ni confidencial, porque los teléfonos públicos lo son, no solo porque cualquiera puede usarlos, sino porque cualquiera puede oír lo que dice el que los está usando, excepto, en muchos casos, el que está del otro lado de la línea, porque la transmisión suele ser defectuosa. Esta persona también tiene la impresión de que los camiones no hacen ruido porque los teléfonos están a los cuatro vientos. Los teléfonos que están en casetas tienen otra clase de inconvenientes. Las casetas con puertas son, a veces, inútiles, porque no se puede salir. Estos problemas se acaban cuando alguien llega y se lleva las puertas. Hay, también, quien se divierte poniendo 20 en la vía del tren y echándolos, ya que están hechos tortilla, en la rendija de algún teléfono. Las casetas de puerta tienden a desaparecer y están siendo sustituidas por unos escudos de plástico que no permiten la entrada a nadie que tenga más de 30 centímetros de envergadura.
Por si esto fuera poco, ahora nos han prometido nuevos teléfonos públicos que funcionan echándoles un tostón, que es una moneda casi desconocida en nuestro país. Tienen la ventaja sobre los anteriores, de que a los 3 minutos de conferencia se corta la comunicación y para seguir hablando hay que echar otro tostón. Jorge Ibargüengoitia, Viajes en la América Ignota. Clasifica las palabras acentuadas del texto 14 de acuerdo con lo que se pide. No es necesario repetir palabras aunque aparezcan varias veces en el texto. No incluyas aquí las palabras que tienen diptongo, triptongo, acento diacrítico. Agudas. Según, impresión, está, transmisión, también, están, algún, tostón, comunicación. Esdrújulas. Teléfonos, públicos, teléfono, línea, inútiles, echándolos, plástico, centímetros, echándoles. Haz una lista con las palabras acentuadas, en el orden en que aparecen en el texto, en las que se destruye el diptongo que llevan acento diacrítico. Explica por qué las acentuaste. Serían: se rompe el diptongo porque el acento cae en la vocal débil. C. Acento diacrítico. Se acentúa para distinguirla de C. Pronombre. ¿Quién? Interrogativo indirecto. ¿Dónde? Interrogativo indirecto. ¿Cómo? Interrogativo indirecto. Solo. Adverbio que equivale a solamente. Oír. Se rompe el diptongo porque el acento cae en la vocal débil. Vía. Se rompe el diptongo porque el acento cae en la vocal débil. Más. Acento diacrítico. Se acentúa para distinguirla de más. Conjunción. País. Se rompe el diptongo porque el acento cae en la vocal débil.